Miren, ¿se acuerdan de aquellas declaraciones de los jueces fachas con toga vienen a por nosotros? Pedro Sánchez diciendo, ay Laufer, lo vemos venir por todas partes. No me extraña que lo vieran venir. Bien. Vamos a ver primero lo que decía Félix Bolaños, culpando a los jueces de las investigaciones por corrupción, totalmente ciertas, totalmente confirmadas, ya directamente con un secretario de organización del PSOE metido en prisión, en Soto del Real. Bueno, vamos a escuchar lo que dice y les explico el último descubrimiento en torno a la trama. El presidente de la Audiencia Nacional, sí, repito, el presidente de la Audiencia Nacional, un magistrado, el magistrado Navarro, resulta que trasladaba información privilegiada y se la daba a Ábalos para que se la comunicara a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez contestaba. ¿Pero qué es esto? En qué se fundamenta y en qué se sustenta alguna de las afirmaciones de ese auto del Tribunal Supremo, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice. Bueno, lo acaban de escuchar, ¿verdad? Bien, pues eso es la paranoia y ahora les presento la realidad. Esta información publicada por el diario El Mundo es de una gravedad brutal. Hasta ahora teníamos cargos impresentables como el presidente del Tribunal Constitucional haciendo lo que le mandan, Cándido Conde Pumpido, teníamos cargos que directamente están a un paso del procesamiento judicial, va a ser procesado, el fiscal general Álvaro García Ortiz, teníamos exmagistrados, Sáenz de Tejada, que pasaban información para ir contra determinados jueces como la juez Viedma y se la pasaba a la cloaca porque la juez Viedma había cometido el enorme pecado de investigar el enchufe brutal, descarado y obsceno del hermano del presidente del gobierno. Pero es que ahora tenemos el de un magistrado que está en activo. ¿Vale? El magistrado se llama Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. Y los mensajes que ven aquí, que han sido confirmados directamente por él, al diario El Mundo, ha dicho sí, efectivamente, esos mensajes reenviados por Ábalos eran míos. Muy bien, pues los mensajes se los leo, reenviados por Ábalos a un tal Pedro Sánchez, el hombre que asegura que no se enteraba de nada y está en todos los chats. En los del rescate con Ábalos, estaba. En los de la entrada de Delcy Rodríguez con Ábalos, estaba. Y ahora sabemos que estaba también en el intercambio de información con el presidente de la Audiencia Nacional. Buenas tardes, José Luis. Qué cercanía, qué amistad. Oye, nos deja muy tranquilos a los que pensamos que la justicia tiene que ser neutral. A los efectos que procedan, sí, los delictivos, en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero. Aquí te dejo, eres el primero en saber que lo hemos absuelto. Celébralo porque lo necesitáis y forma parte de vuestros pactos para gobernar. Muy bien. Mientras tanto, no puede ser público. No, yo te lo filtro. Sé que no se puede hacer público, lo sé perfectamente, pero allá que te va. Ya me lo pagarás tú como tú quieras, porque esta es una gran pregunta. ¿Por qué hacía esto el presidente de la Audiencia Nacional? ¿O cuántas cosas ha hecho y cómo se las han pagado? Muy bien. Del presidente de la Audiencia, por si había alguna duda, se lo explica Ábalos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ok. Responde una persona que no está al corriente de estas cosas con un ok. Les recuerdo que a lo de Delcy Rodríguez a la entrada respondió con un bien. Lo que quiere decir que tenían conversaciones más que habituales sobre todo lo que implicaba una trama y lo que implica una cloaca. Muy bien. Buenas tardes, José Luis. La prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero y la publican en cualquier momento la absolución para que lo manejéis. Se lo vuelve a reenviar para que lo manejéis. Vuelve a decir Ábalos, del presidente de la Audiencia, por si había alguna duda. Mañana se notifica el fallo, déjenme que me centre en esto, para que lo manejéis, ¿vale? En plural. No es para Ábalos, para que lo manejéis el gobierno, para que lo manejéis. Pero exactamente hasta dónde ha cuajado la cloaca. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, el presidente de la Audiencia Nacional, que era decisivo para una serie de sentencias que afectaban al separatismo, ¿solamente ha contribuido en chivarles el resultado? ¿Su influencia ha ido más allá y se ha trasladado a los fallos? ¿Hasta qué nivel de penetración de la cloaca tenemos que aguantar para que alguien se dé cuenta de que la corrupción es el gobierno en sí y la corrupción es Pedro Sánchez en sí? ¿Por qué? Porque él ha instaurado un sistema que pisotea sistemáticamente el Estado de Derecho. Esta es la historia. Porque no tiene ningún freno, porque no tiene ninguna separación entre su patrimonio privado y el público. Porque si tiene que regalarle una sede de la OMT a Zurab Pololikhashvili, se la regala para que haga negocios su mujer. Porque si tiene que hacer un rescate porque lo está negociando su mujer, pues hacemos un rescate. Porque si tiene que cerrar el grifo de los contratos de mascarillas para que solo entren los de la trama, pues lo cerramos. Porque si hay que conseguir ir a por determinado gobierno regional restringiendo la llegada del ejército después de una inundación, pues oye, si quieren ayuda que nos la pidan, ¿verdad? Esto es el sanchismo. Tendremos que seguir muy atentos a este tema porque esto es de un calado brutal, de una gravedad absoluta. Repito, el presidente de la Audiencia Nacional en connivencia y pasando mensajes. Y se lo repito,
Esto aparece así, pero es que El Mundo ha llamado al magistrado Navarro y el magistrado Navarro ha dicho sí, sí, esos mensajes son míos. Ahí queda eso. Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, que insisto, es un informe de la UCO, que tendrá que verse sustanciado por parte de los tribunales, no hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Bueno, eso lo dirá él, porque en los informes de la UCO y en los escritos que está trasladando Leopoldo Puente aparece permanentemente carga probatoria indiciaria sobre financiación ilegal. Pero juzguen ustedes. Vamos a ver, dice la UCO literalmente, frase literal, el motivo real por el que decidieron apartar a José Luis Ábalos no fue otro que el hecho de que habían observado que se llevaba demasiado, y dice literalmente, a espaldas del partido. Bien, otro momento, descrito literalmente Leopoldo Puente, el magistrado instructor en el Tribunal Supremo del caso Koldo, PSOE, Santos Cerdán, llámenle ustedes como quieran. Lo que queda claro era la estructura de control y de poder por parte de Santos Cerdán, que decidía, y de hecho contactaba con las empresas, y decidía quién se llevaba cuánto y qué dentro de esa trama. Vale, si unos lo hacían a espaldas del partido, otros que lo hacían delante del partido, ¿verdad? Vale. Y el motivo fue quitar a Ábalos porque se llevaba demasiado y dejaba poco para el partido. ¿Cómo le llamamos, señor Sánchez? ¿No le llamamos financiación ilegal? Bien, pues amén de todo esto, resulta que está aquí Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, bienvenido. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues directamente información obtenida de fuentes jurídicas, se lo digo tal cual, el Supremo considera que lo que hemos visto hasta ahora es la antesala de un auto en el que se va a ir por la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Entiendo que no lo reconozcan porque no es ni socialista, ni obrero, ni español, ni es un partido, es una secta. Con lo cual no me extraña que no se identifiquen. Pero Miguel Ángel, ¿van o no van a por la financiación ilegal del Partido Socialista? Hay un convencimiento absoluto en el Tribunal Supremo de que ese va a ser el siguiente paso. Y de hecho, pues hay una serie de citaciones de empresarios en estos días. No se descarta que vaya a haber también imputaciones como personas jurídicas de esas empresas, que son las señaladas en el informe de la UCO, y por supuesto esto, lo que estábamos hablando y lo que publicamos en Libertad Digital, es la antesala de la imputación del Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal. Y obviamente no solamente hay que recurrir al último auto de ingreso en prisión de Santos Cerdán, donde Leopoldo Puente habla de personas físicas o jurídicas implicadas que todavía no han salido a relucir, es que ya en el informe de la UCO hay indicios suficientes donde hay mensajes de entre Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, donde hablan de esto es para el partido, esto es donación para el partido, si no sale esta adjudicación el principal perjudicado va a ser el partido. Es decir, indicios hay suficientes, obviamente es un tema muy sensible, se está recabando todos los indicios que se pueda para luego dar el paso. Raúl, si se va por la financiación ilegal del Partido Socialista y tienen un exsecretario de organización, que era secretario de organización cuando lo hacía, en prisión, otro imputado por 4 delitos. En el último informe de la UCO aparece Ana María Fuentes como la gestora que iba a reclamar el impuesto al jefe de carreteras, al director general de carreteras, que venía de tratar con las empresas de la trama. Si ahora resulta que la nueva secretaria de organización que se coge es Rebeca Torró, que viene de certificar contratos por valor de 7 millones con uno de los principales empresarios de la trama. ¿Sánchez no está? Hombre, que era Sánchez, era de Vox, era del PP, que era Sánchez. Es evidente que no es que no haya indicios, es que todo lo que sabemos es un indicio que conduce a lo mismo. Y es a que no se puede disociar, como pretende desde Moncloa, la propaganda de Moncloa, la trama corrupta de la trama política. O sea, no hay unos corruptos que se aprovecharan de estar en el poder al lado de Sánchez. No, esa trama corrupta trabajaba para consolidar el poder de Sánchez. Y eso es muy importante, por ejemplo, como Arnaldo Otegi confirmó ayer, que el que intermedió fue entre Bildu y el PSOE, y anteriormente, ya para la moción de censura entre el PSOE y el PNV, fue el mismo empresario que también está en la trama de las mordidas. Santos Cerdán ha declarado en el Supremo que él dirigía las obras en función de los intereses electorales del partido. Quiero decir, que si queríamos subir votos en Sevilla, pues vamos a hacer esta obra aquí, que si nos interesaba más llevarlas a Cataluña, tal. Es que hay una cosa muy obvia, que pinta un secretario de organización del PSOE coordinando obras del gobierno. O sea, ¿qué son las obras? Pagos, ¿no? Lo único, o sea, que hay financiación ilegal, yo creo que es una obviedad, falta probarla.
Pero vamos, todo conduce ahí, porque lo que estamos viendo no es que unos aprovechateguis se aprimasen al poder para sacar tajada, no. Es que una estructura, una organización criminal trabajaba, por un lado, para enriquecerse, pero por otro lado, para consolidar ese poder, que es lo que les permite enriquecerse, y desde antes de la llegada de Sánchez al gobierno. O sea, si ya manipularon las primarias del Partido Socialista, si estos lo tenían muy claro, que había que situar a Sánchez en el poder para trincar, y han trabajado para eso. Venga, vamos con la división del bulo. Empezamos por Pilar Alegría. Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. Y tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y por tanto están certificadas, y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección. Tiene un pequeño problema, y es que el Supremo y la UCO consideran exactamente lo contrario, piensan exactamente lo contrario. Pero vamos, de todas formas, si quieren ustedes hacer una auditoría en su casa, contraten al PSOE, porque en la primera auditoría, en la del Ministerio de Transportes, no detectaron a Jessica, no detectaron a Claudia Montes, no detectaron los amaños de obras públicas, no detectaron nada extraño en Adif, no detectaron las conversaciones de la trama con Isabel Pardo de Vera. Así que, oye, si les han pillado en algo, contraten ustedes una auditoría del PSOE, porque seguro que dice que no hay nada de nada. Venga, seguimos con la división del bulo. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Con dos narices. Venga, el último de la división del bulo. No hay ningún indicio que apunte a la financiación irregular del Partido Socialista. El Partido Socialista en los últimos años ha tomado medidas para reforzar los controles y desde luego va a seguir tomando acciones. Yo confío plenamente. Bueno, pues nada, no hay indicios, les presento a la señora Indicios. Hola, bienvenido, aquí están los indicios. Muy bien, de estos hay en 490 páginas del informe de la UCO, los que ustedes se puedan imaginar, pero bueno, vamos con un extractito pequeño. Unas semanas después, dice la UCO, por lo visto, claro, como debe ser esa tampa al Partido Socialista, unas semanas después de la reunión entre Koldo y Santos Cerdán, Koldo escribió a Javier Herrero. Javier Herrero era el responsable, el director general de carreteras, ¿vale? El encargado, porque ese era el encargo que tenía, de que determinadas obras acabaran en determinadas empresas, para avisarle de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del Partido Socialista, asumida por Ana María Fuentes. Por cierto, Ana María Fuentes acaba de ser aupada y respaldada personalmente por Pedro Sánchez. Ahora entra Rebeca Torró, la de los contratos entregados para Levantina, que estaba en la trama, pero es que previamente en ese equipo A que hizo de una supuesta Secretaría de Organización para sustituir a Santos Cerdán, una de las 4 personas era Ana María Fuentes, la gerente. ¿Y para qué le llamó al que tenía el trato directo con la adjudicación de las obras? Muy bien, Ana María Fuentes, a iniciativa de Santos unos meses antes, ya que según creía le iban a pedir el impuesto, y lo pone directamente entre comillas. ¿Qué era el impuesto? A racatraca. ¿Que has pasado la boina? No te pienses que te la vas a quedar tú, que la boina es para quien es. Y les repito, pasaba a cobrar el impuesto y era la gerente del PSOE. Ejercicio de agudeza visual. Si te llama el gerente del PSOE es porque el dinero va para el PSOE. Complicada respuesta, ¿eh? Venga, esto hasta un comunista lo responde. Unas horas más tarde, Koldo le preguntó a Javier Herrero, el que adjudicaba las obras, si ya le habían llamado desde gerencia, los que lo cobraban. A lo que el entonces director general de carreteras contestó diciendo que le habían enviado un formulario, pero no le había especificado la cuantía. O sea, prepárate que debían pasar la boina, pero varias veces. El impuesto se debió convertir, claro, como esta gente tiene esta teoría fiscal, el impuesto es un no acabar. Claro, se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Señor Bolaños, ¿usted lee? ¿Usted lee? ¿Sabe leer? ¿Esto es o no es un indicio de que la gerencia del PSOE cobraba de las obras? Porque lo pone literal y textualmente. O sea, una cosa es que se cachondeen de nosotros, de todos los votantes, que nos saquen a impuestos. Otra cosa es que nos tomen por tan imbéciles que no entraríamos ni a Juventudes del Partido Socialista. O sea, por amor de Dios, que lo pone literalmente. Se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. ¿Cómo se le llama a la aportación económica a un partido procedente de unas obras amañadas? ¿Quizás es financiación ilegal? No sé, se me ocurre. No sé si me está escuchando Luis María Pardo ya. Luis María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo pues, bien? Yo un poquito encendido, a ver si te... Porque me imagino que con lo que acabas de ver, oye, te traslado la pregunta directamente. Tenemos a toda la división del bulo
evidentemente ellos, al pseudo partido, lo tenemos diciendo que no hay indicios de financiación ilegal en el Partido Socialista. No sé, yo acabo de leer un extracto que no ocuparía ni uno de los folios, de los 490 del último informe, que solo es el último. ¿Exactamente cuántas toneladas de indicios hay de financiación ilegal del PSOE? Yo creo que cientos, pero además, fíjate, Sánchez lo que está haciendo es rodearse en la nueva cúpula de aquellos que se encuentran manchados de la vieja. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a pensar que este hombre tiene síndrome o algo que necesita, de alguna manera, decir, atención a lo que hacéis porque todos estáis manchados. Y entonces, si caigo yo, vais a caer todos conmigo. Por tanto, yo creo que los indicios de la Unidad Central Operativa, los que vamos a saber ya en los próximos días, en las próximas semanas, van a apuntalar esa posible financiación irregular del Partido Socialista, y lo único que está haciendo Pedro Sánchez con ese nuevo Congreso y esa nueva determinación de poner a esas nuevas personas es asegurarse de que no pueda caer él, porque si cae él, van a caer todos detrás de él. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Luis María. O sea, el primero que se encargó de la pasta en el partido era Ábalos. Es que omito comentarios. El siguiente que se encargó de la pasta era Santos Cerdán, omito comentarios. La siguiente que se encargó, hay una especie de equipo Ja, que era Ana María Fuentes, resulta que era la que cobraba el impuestazo por las obras. La siguiente que han puesto, Rebeca Torró, la valenciana, resulta que viene de adjudicar contratos a Levantina, a José Ruz, al que aparece mezclado por todas partes en los contratos de la trama, que por cierto, aparece mezclado con los contratos de la trama, y hay uno que apareció en uno de los primeros informes de la UCO, que es un contrato de la Agencia Tributaria Canaria bajo concesión de Ángel Víctor Ángel Torres. Lo digo para que no se nos escape aquí ninguno. Bueno, y aparte, Antonio Hernando y Pepiño Blanco. Otros. Porque, claro, esa es la cosa. Pero además, Pepiño Blanco y Antonio Hernando, que es que tiene narices el asunto, que hayan aparecido ahora y que digamos que vuelve a tener un poco el control de esa Secretaría de Organización. Es decir, que barren para casa y que todo va a quedar en casa. Lo que estamos a las puertas de esa financiación irregular que el magistrado instructor ya anunciaba en el auto de prisión de Santos Cerdán. Es decir, que no era descartable el que pudiera haber unas personas jurídicas o unas personas físicas, o digo más autoridades todavía a cargo del Estado, que pudieran venir en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo es que no tengo ninguna duda de que al final se había montado una estructura, tú lo has definido muy bien, Carlos, criminal, pero que es anterior. Es decir, no es que esta gente una vez llegado dijo, bueno, a ver qué nos podemos llevar. No. Es que ya estaba conformada de manera anterior para en el momento en el cual accedieran al poder, pues ponerse como hicieron al mes siguiente a adjudicar unos determinados contratos, y para lo que yo pienso es para esa financiación. Además, Carmen Pano, con esas bolsas de basura, certifica que la entrada de dinero en la sede del Partido Socialista era algo, cuanto menos, que se realizaba y que nadie lo denunciaba. Luis María, era tan previo que de hecho la misma trama aparece con unas trazas muy llamativas de relación con Bildu, de relación con PNV, de relación con Junts, que casualmente fueron los apoyos. Es decir, aquí lo de la compra de votos y lo de la compra de apoyos, por lo visto lo llevaron a la máxima expresión. Era compra, pero compra con nuestro dinero, y compra con nuestro dinero en obras públicas para bolsillos. ¿O es que la relación de Anchón Alonso se nos va a olvidar, la relación empresarial con Santos Cerdán? Y Anchón Alonso era el amigo íntimo de un tal Otegi. Es que es surrealista el tema, ¿eh? El papelón que están haciendo el PNV, Bildu, Junts, es, bueno, para enmarcarlo, ¿no? Con esa noticia que hemos conocido también de que el presidente de la Audiencia Nacional dice que le manda un mensajito al que era el jefe del Partido Socialista, le dice manejar la situación, pero bueno, pero Oye, ¿dónde estamos llegando? Déjame que te pregunte por eso, porque lo hemos tratado en otro bloque, pero quiero tu valoración. Se ha encargado una reforma de la justicia para anular la justicia. En esa anulación de la justicia va un ataque directo a los jueces, mezclándolo con cosas que no son jueces, para devaluarlo. Aparece un control de la instrucción quitándosela a jueces independientes para dárselo a fiscales, pero aparece una perla que es directamente anularos a vosotros. O sea, tú eres el responsable de Justicia Europa como acusación popular y habéis levantado infinidad de casos de corrupción. Os quieren anular. ¿Qué cuerpo se te queda cuando sabes que un presidente de la Audiencia Nacional, que por cierto ha estado hasta antes de ayer como presidente de la Audiencia Nacional, el magistrado Navarro, se dedicaba a pasar información secreta y anticipada y privilegiada al gobierno? Repito, un presidente de la Audiencia Nacional. ¿Qué tenemos que pensar a partir de ese momento? ¿Que la relación entre ellos finalizaba en te mando mensajes para que tú lo manejes
como te interese o ha habido más relaciones? Porque ya no sé qué pensar aquí. Además, el presidente de la Audiencia Nacional es de hace 11 años, hasta marzo del 2025. Hasta A marzo mí del 25. se me quedó el cuerpo helado. Y como tú sabes muy bien la trama de la organización del turismo, ¿no? Y de esos vuelos que se hacían, que investiguen un poco a quién llevó el señor Ábalos y a quién iba de acompañante, que me parece que estaba también este hombre, el presidente de la Audiencia Nacional, Sí, sí, sí. en uno de esos viajes que se hicieron, porque claro, uno empieza ya a ese puzzle que hemos hablado, Carlos, tú y yo y Miguel Ángel muchas veces, a ver todas las piezas del puzzle, y la verdad es que uno se queda helado, ¿no? Porque dices, hombre, el presidente de la Audiencia Nacional es un cargo que es elegido por el Consejo General del Poder Judicial, pero hombre, es usted el presidente de la Audiencia Nacional. ¿Qué hace usted enviándole un mensaje al jefe del Partido Socialista, en aquel momento José Luis Ábalos Meco, diciéndole Luis que María. en septiembre se iba a pronunciar el tribunal con una sentencia absolutoria que nadie sabía, porque nadie la sabía, adelantando un secreto que por razón del cargo debe tener confidencialidad. Luis María, te doy Para otro... que luego nos digan que las acusaciones populares, es que si no fuera por las acusaciones populares, los periodistas de tribunales de investigación y algunos hombres buenos en la Guardia Civil, ¿pero qué quedaría de España, Carlos? Luis María, tú que has sido guardia civil antes que fraile, ¿sabes quién estaba en los listados de esos viajes organizados por la misma OMT que se llevaba de negocios a Begoña Gómez? Una tal María Gámez, ¿te suena, verdad? Claro, me suena muy bien. Me suena muy bien. Exdirectora de la Guardia Civil. ¿Pero qué pintaba toda esa gente allí? Pues porque es el 78. Y al final yo creo que entre ellos mismos se tienen tan cogidos los unos a los otros que lo que ha hecho Ábalos ha sido lanzar la pildorita de decir, ojo, que se ha llevado la petaca a la Guardia Civil, tenemos un pacto, presidente o quien sea, hacer el favor de respetarlo, le estará diciendo, porque tú sabes, presidente, como bien sé yo, que yo te he contado cosas y tú me has contado cosas a mí, pero que además hay otros involucrados, como ahora está saliendo a la luz con esa noticia respecto del presidente de la Audiencia Nacional. Se te queda el cuerpo, helado es poco, Carlos, de lo que puede llegar a salir en toda esta trama, que al final se puede ir desvelando y yo creo que vamos a acabar sabiendo todo lo que ha pasado aquí. Luis María, un abrazo enorme. Un saludo a todos. Y cuídate en medio de esos intentos de anularos. Yo, de verdad, lo de la dimensión de la trama, o sea, yo pensaba que sabíamos que la trama era gigantesca y nos estamos dando cuenta de que era muy superior a lo gigantesco que ya sabíamos que era. O sea, esto es de una magnitud brutal y podríamos seguir con ramificaciones, lo del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel, que comentabas tú, o sea, que tengan una capacidad de influencia para que una parte de la financiación, al menos de 100.000 euros, según la Comisión de Investigación del Senado, de las primarias de Pedro Sánchez, a través de una fundación, Bancal de Rosa, quede sin sanción, sin análisis, sin investigación a través del Tribunal de Cuentas, porque habían elevado a Enriqueta Chicano y se llevaban muy bien, y luego encima quien tenía que supervisar su trabajo era una comisión mixta, Congreso-Senado, que la presidía Santos Cerdán. Y dices, pero ¿hasta dónde llega el ovillo? O sea, lo que empiezo a considerar es que es heroico, no voy a decir nosotros porque parece, como decía mi abuela, pero por la expresión, pero alabanza propia, mierda segura, decía, y tenía mucha razón. Pero no solamente el papel de instancias privadas como la prensa, sino ya de algunos jueces de la UCO y demás. O sea, es absolutamente heroico salirte de esta maraña de mierda, perdón por la expresión. Es que nos centramos bien centrado siempre en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y se nos olvida, a nosotros no, por supuesto, yo creo que somos de los pocos medios que hablamos del Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, que es la pumpida de esta historia. Es decir, la implicación del Tribunal de Cuentas en sacar adelante todos los objetivos políticos de Pedro Sánchez es igual que el del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Gracias al Tribunal de Cuentas tienes a todos los ministros poniendo en valor siempre que el Tribunal de Cuentas ha avalado que era correcta la financiación, que no ha detectado irregularidades. ¿Y qué tres temas ha tenido en mano el Tribunal de Cuentas que eran capitales para el futuro político de Pedro Sánchez? Pues la financiación de las primarias del propio Pedro Sánchez, el 1O, nada más y nada menos, y los contratos COVID. Y todo, al final, acaba en los tribunales. Oye, y ahí está la complicidad con Enriqueta Chicano. Pero y te digo una cosa, que una de las cuestiones, Raúl, que está certificando en estos momentos el Tribunal Supremo es que todas las obras que pasaban por manos de Santos Cerdán, todas acababan en manos de Acciona con otras, todas, o sea, 100%, o sea, pedazo de bingo. Y todas eran concedidas no por la nota de la mejor oferta económica, sino por la valoración subjetiva. Que, por cierto, la hacía otra persona, Camino Arce Blanco, que resulta que se la pide Koldo García Izaguirre a Santos Cerdán y le dice, oye, en el nombramiento de Óscar Puente, a esta me la mantienes. Y ahí está.
con un cargo en empresa pública. Hoy, en una empresa pública dirán ustedes, será cualquiera, la mayor concesionaria de autopistas. Y dices, pero por amor de Dios, ¿el Tribunal de Cuentas no ve nada? ¿Las gafas de madera las tiene dimensión blindada? ¿Pero de qué va esta historia? Ahora ya sabemos por qué tenían tanto interés en el Tribunal de Cuentas, que resultaba un poco sorprendente, porque tradicionalmente no ha habido grandes... Lo pactó un tal Pablo Casado. Pablo Casado el mismo que pactó el Tribunal Teodoro Constitucional. García Egea, justo en el mismo PAC. Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal de Cuentas nunca fue una institución por la que se hayan peleado especialmente por su control los políticos, y a mí me llama mucho, sobre todo el interés en cargarse a Margarita Mariscal de Gante, que era la que ejercía el cargo, y claro, ahora sabemos por qué la temían tanto, pero es que tú dices hay que tirar del ovillo y a ver a dónde llegamos. Pues primero tenemos que llegar a dónde están el dinero, porque lo que sabemos es una parte muy pequeña de todo lo que se ha aprobado. Y evidentemente, por enlazar con lo que hablábamos antes de la financiación del partido, es que todo hace indicar que una parte ha ido para ahí. Con este gobierno siempre, aparte de si los indicios son demoledores, ya para completarlo, siempre están las Pilar Alegría con sus argumentos para que dice, no, si no hay financiación ilegal, porque lo que presentamos al Tribunal de Cuentas nos han dicho que está muy bien. Claro, pero es que la financiación ilegal consiste en tener una caja B que es dinero negro, Pilar. Es que evidentemente no lo vas a presentar al Tribunal de Cuentas. Ahora que está el PP en plena remodelación, solo por recordar algunas cosas, cuando tú tienes determinada actitud y pactas la entrega del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, pasan estas cosas. Sí. O sea, lo digo para que no se nos olvide que hay una brújula, que el norte es el norte y el sur es el sur. Y va a resultar que cuando vas dirección al sur no llegas al norte. ¿Por qué la presión era mayor para el Tribunal de Cuentas en aquel momento y el Tribunal Constitucional que para el Consejo General del Poder Judicial, cuando realmente era más, desde el punto de vista constitucional, sabían lo que era más estaban ingresando apremiante o igual? Y es un órgano, en principio, más importante el CGPJ. Y, sin embargo, si recordáis, iban centrados a por el Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Sí, pero él tenía que vigilar, un tal Pedro Sánchez tenía que vigilar la financiación de sus primarias. Muy rápido, que quiero pasar al otro tema, que no quiero que se nos olvide. A ver, esto tiene una ramificación pasta, se la venimos contando desde hace mucho tiempo, les acabamos de bombardear con infinidad de datos de esos que Bolaños no ve ninguno. En ocasiones no veo datos. Bien, ahora vamos a pasar a explicarles las relaciones con Bildu, ¿vale? Porque Anchón Alonso las tiene con Bildu. Y Santos Cerdán las tenía con Anchón Alonso, y Santos Cerdán las tenía con Bildu, y Santos Cerdán las tiene con Junts, porque aparte de destrozar nuestros bolsillos, que destrozan nuestra vida democrática, destrozan todo. Solo por rematar, Carlos, la función del Tribunal de Cuentas ha sido diluir sobre el un informe que había de acción exterior que cifraba en 417 millones de euros lo que había supuesto de malversación en la acción exterior. ¿Y con eso qué pasó? Eso llegó Enriqueta Chicano y se diluyó. Ese informe que estaba ahí presentado se diluyó y jamás salió a flote. Se redujo a la minimísima expresión, o sea, a 8 millones o algo así. Para que te hagas una idea de lo que pasó con la acción exterior. De 400 y pico a 8. De 417 millones se contabilizó al final a 8 y 4, algo así. Y luego, en segundo lugar, no se fiscalizó la financiación de las primarias de Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, se avalaron todos los contratos de compraventa material de sanitaria durante el COVID, que ahora se están investigando en la Audiencia Nacional. Muy bien, muy útil el Tribunal de Cuentas, ¿eh? Sí, sí. Hala, pues vámonos a la otra parte, a la de las relaciones, a ver si la compra de votos, ¿vale? Me refiero a de votos en el Congreso para sentar a Pedro Sánchez era compra literal. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Anchón Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso. ¿Saben lo más asqueroso de esta gente? Ellos están orgullosos de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos están consiguiendo su objetivo. Su objetivo es destrozar España. Y lo más asqueroso es que ellos sacan pecho y el Partido Socialista lo oculta. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, mientras, sigue engañando y diciendo que no está en los pactos obvios y evidentes en los que está con esta gente. Les pongo en contexto. Bien, Otegi, un terrorista etarra condenado por pertenencia
a banda terrorista, lo conocen todos ustedes, ¿verdad? Sus víctimas también. Otra persona, Anchón Alonso. Anchón Alonso es la persona de referencia que hacía los contactos, los hacía solo con Bildu, los hacía con Bildu y los hacía con PNV también. Anchón Alonso es la persona responsable, por ejemplo, de Servinavar, una de las empresas que ha recibido contratos multimillonarios. Algunas concesiones en las que entraba superaban los 70 millones. Ha tenido varias concesiones, otras de más de 50, etc. Y tenía una empresa casi a medias con Santos Cerdán, que la tenían oculta, esa participación. Santos Cerdán tiene el 45% y lo ocultaron. ¿Por qué? Porque había que darle las obras. ¿Y quién las pedía? Santos Cerdán. ¿Y a quién se las pedía? Pues unas obras se las pedían o las tramitaban a través del gobierno de Pedro Sánchez y otras las tramitaban a través del gobierno navarro de María Chivite. ¿Y qué era lo que intercambiaban? Bueno, en el caso de la parte del Partido Socialista, es decir, de Santos Cerdán, está claro que había una parte que se iba para el partido, eso se está investigando ya. La gran pregunta es si no solamente se ha pagado a Anchón Alonso para que hiciera una mediación política, sino, y eso es una cuestión que la UCO ya tiene la sospecha y lo está investigando también, si parte del dinero que se iba para la parte Abertzale, por llamarlo de alguna manera, acababa, pues yo qué sé, en asociaciones de presos, en cosas de estas que ha financiado siempre bajo manga y con dinero en B, todo el entorno proetarra y todo el entorno de Bildu. Pues a este nivel hemos llegado. O sea, el entramado ha llegado a esto, a que para fabricar los apoyos de Pedro Sánchez en el poder, si había que pagar a gente del entorno proetarra, no solamente se les regalaban cosas políticas, no, oye, si había que pagar, se pagaba. ¿Y qué más da? Si total, oye, somos los amigos de Otegi, Otegi es un hombre de paz, los golpistas son buenos y los malos son todos los fascistas que defienden la Constitución y la democracia, que son una banda de fachas de muchísimo cuidado. Miguel Ángel, Raúl, que seguís conmigo, lo que queráis. Todo vuestro. Me parecen muy significativas las palabras de Otegi y la manera en la que se expresa. Muy orgulloso, porque representa además también el enorme desprecio que tienen al Partido Socialista, a Santos Cerdán en particular y al PSOE, que a los que llaman gobrinos, y ahí se ve como dice, sí, era mi interlocutor. ¿Qué pasa? Y luego yo solo dos cosas voy a decir. Está más cerca Navarra, o sea, o están más cerca de extirpar a Navarra de España para crear esa entelequia que les obsesiona, que se llama Euskal Herria. Creo que objetivamente sí, que la situación en Navarra es mucho peor en general en cuanto a los derechos lingüísticos, a la convivencia y su futuro es más incierto. Y está más cerca la otra obsesión de esta gentuza, que es conseguir impunidad para los presos etarras, por la mediación de Santos Cerdán también. Creo que la respuesta también es evidente. Hay acercamientos, hay terceros grados, se le ha transferido, aunque no es Navarra, pero bueno, sabemos que hablamos de lo mismo, las competencias penitenciarias al País Vasco. Entonces, y lo que comentaba anteriormente, y todo esto por mediación del mismo tipo que está en los contratos y en las mordidas. Con lo cual, y lo vuelvo a decir y ya os dejo, no se puede separar la trama corrupta de la trama política. El sanchismo Totalmente. es uno, es un conjunto indisociable. Aparte que hay una cosa que es muy básica. Quien no tiene escrúpulos para matar va a tener escrúpulos para robar. Estamos todos locos. Y el beneficio para quién es, para la ETA. Y es evidente. Otro fragmento, quiero que lo escuchen. Íñigo Ansola, PNV. Estos también son finos. Bien, PNV, estos tienen más escrúpulos. Porque claro, no me van a decir, que voy a ir al club de campo y me van a decir. Santos Cerdán llegó a decir cómo Anchón Alonso había intercedido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español para que se pusieran en contacto. Eso no es creíble, es ridículo pensar que al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista Obrero Español le hiciera falta un intermediario para que se pusieran en contacto y pudieran tener una coordinación y una comunicación, no es creíble y desde luego lo decimos rotundamente, eso no es verdad. Santos Cerdán ayer mintió con esas declaraciones. No es creíble, hombre, si tú vas a negociar cuestiones de pasta lo haces con un neón en la cabeza, ¿vale? Te quitas la media, agitas la bola y vas diciendo, que me lo estoy llevando crudo. O sea, pues claro que es creíble tener un intermediario para cosas que tienen que ser ocultas. Ya sabemos que ustedes se sienten orgullosísimos de negociar el destrozo de España abiertamente, pero es que a lo mejor no negociaban solo el destrozo de España, ¿verdad? Porque me da que Santos Cerdán negociaba otro tipo de cosas, o es que tenía el 45% de Servinavar que se llevaba el dinero público por hobby. ¿Verdad? Una cosa en esto. Hablamos de la moción de censura. El PNV votó unos presupuestos y en una semana antes. Luego votó la moción de censura. Quiero decir que esto indica que el papel de la negociación secreta de Santos Cerdán fue clave.
Santos Cerdán hizo ahí una barbaridad, que la estamos pagando en Navarra, y te dejo ya, Miguel Ángel, que consistió en, puesto que a PNV, que le tenemos que pagar, lo tenemos ya sentado en el País Vasco para PNV. Por eso lo siguen manteniendo en el gobierno. Pese a que se están destrozando en voto y se los va a comer por las piernas Bildu, siguen apuntalados porque los respalda el voto del Partido Socialista en el País Vasco. Bien, y dijo, puesto que para ellos es el País Vasco, Navarra tiene que ser para Bildu. Esa fue la triste desgracia y la lacra que nos tocó con Santos Cerdán. Un hombre que venía, por cierto, de la zona de la Ribera, que no debe haber ni medio nacionalista allí, y se pervertió y prostituyó el partido hasta el punto de convertir el Partido Socialista de Navarra en la gran lanzadera de Bildu. Es que se le quedó corto PNV. Bueno, el otro día en su declaración Santos Cerdán él recordaba cómo Pedro Sánchez directamente le encargó ser el interlocutor con el PNV y en una reunión que mantuvieron dijo delante de todos los demás dirigentes socialistas, Santi es el que va a hablar con el PNV. Además así lo citaba el propio Santos Cerdán en su declaración. Santos Cerdán reconoció ser el interlocutor con PNV, con Bildu y con Junts y luego dijo que Bolaños era con Esquerra Republicana y que por eso iba a ser el siguiente objetivo de esta conspiración política. También fue muy interesante la argumentación surrealista que dio sobre el famoso contrato con Servinavar. Según Santos Cerdán, Anchón Alonso pues le propuso ser el socio, llegar a un acuerdo, ese contrato privado, y en ese momento Santos Cerdán se estaba planteando el pasarse al mundo empresarial y dejar la política. Se le ve CEO de Microsoft en 15 minutos. Pero habló con su esposa durante el fin de semana y su esposa le dijo que no dejara la política y que en caso de que dejara la política que volviera a su anterior trabajo, que no fuera por el lado empresarial con Anchón Alonso. Y que entonces... O sea, le duró menos la afición empresarial que algunas de las juergas de Ábalos con Efectivamente. O sea, en una semana... Quita. Un fin de semana con la esposa y entonces le convenció la esposa de que el lado empresarial que no fuera por ese camino y que entonces él comunicó a Alonso que se quedaba en política y que por tanto rompiera el contrato y que Anchón Alonso jamás lo rompió. Claro, por eso sigue el contrato todavía, porque lo han encontrado antes de ayer. Es que cuentan unas películas, unas mentiras, que Dios bendito. Bueno, mira que me fastidia tener que darle en algo la razón a Koldo García Izaguirre, pues en esto tienes razón. Para mí es desagrado. Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono y después de todo lo que he hecho por él. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él. Porque hay cosas mucho más graves que ha hecho. Pues yo a estas alturas y con todos los informes de la UCO leídos y con los autos escritos, exposiciones razonadas, he llegado al convencimiento de que es verdad y no quiero exculpar absolutamente en nada, lógicamente, a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos se lo llevaba crudo, José Luis Ábalos estaba de prostitutas, José Luis Ábalos para arriba, José Luis Ábalos para abajo. Pero el jefe de Ábalos era Santos Cerdán. Sin duda. Y el jefe de Santos Cerdán era el número uno. Y vamos a dejarnos ya de tanta historia. O es que tú vas pasando de secretario de organización en secretario de organización, ahora entra Torró y ya lleva también los contratos debajo del brazo. Y por el camino Ana María Fuentes, y era la recaudadora del impuesto. Venga, hombre, váyanse ya a determinado sitio a engañar a su tía del pueblo. Bueno, Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. No sé si igual de cabreado que yo, más o menos, pero bueno. Lo de la relación de Anchón Alonso, esta figura que ha aparecido ahí, como por lo visto debían estar en Microsoft y en IBM, debían estar dudando a quién hacían presidente y CEO, las dos compañías, antes, si a Santos Cerdán o antes a Anchón Alonso. Vaya pareja. ¿Lo de las relaciones de Anchón Alonso con Bildu era un secreto o era Vox Populi? No, yo creo que, Vox Populi no, pero que Santos tenía relación y que había sido el interlocutor con Bildu, eso es evidente, ¿no? Porque es muy importante, habéis hablado de la moción de censura, para entender porque alguien dice, y el PNV lo ha dicho, no necesitamos un intermediario. A ver, es que hay un tema importante. Cuando se hace la moción de censura, el PNV y Bildu, por supuesto, dice, bien, nosotros podemos apoyar esto, pero claro, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar ahora a Sánchez y que luego en Navarra vosotros hagáis gobiernos con la derecha, con UPN-PP, que es lo que hacía el Partido Socialista. Y ahí es donde Cerdán es fundamental porque él es el que adquiere el compromiso de decir, si nosotros esto va para adelante en todos los sitios. Va para adelante en Madrid y va para adelante en Navarra y va para adelante en Pamplona. Vamos, que compartes mi tesis, Carlos, de que quien ha regalado en Navarra a Bildu... Pero es que eso es evidente. Es decir, eso se puede... Bueno, quien lo ha regalado es Pedro Sánchez, que es el que mandaba claro, y tenía programado a Santos Cerdán. Evidente, el que lo hace es Pedro Sánchez, pero lo hace a través de este intermediario y hay un tema que está claro.
a ver, o sea, Santos cuando habla de Otegi está diciendo la verdad, y ayer lo dice Otegi, dice sí, es cierto, y cuando habla del PNV es mentira. Hombre, sospechoso, ¿no? Oye, porque se va a inventar lo del PNV. Hemos publicado en Libertad Digital una denuncia que se trasladó, yo creo, no sé si estabas en aquel momento, no sé si estabas en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, o si estabas en el Parlamento Navarro en aquel momento, pero se presentó una denuncia sobre la adjudicación de los túneles de Velate, y la presentaba una persona más que cualificada, es que era uno de los miembros de la mesa de contratación. Envió un pliego y dijo de todo, y se hizo una bolilla con la denuncia y pa'lante como los de Alicante, que hay que dar la adjudicación. Sí, yo no estaba, pues yo estaba ya en Madrid, porque eso fue en el 24, y lo hace el secretario, yo creo que es de la mesa de contratación en el propio Parlamento de Navarra. O sea, vamos, que lo había visto, todo lo que narraba lo había visto él. Claro, y además lo cuenta, y además, bueno, yo creo que se ha publicado, ¿no? Lo habéis publicado partes, extractos de lo que él presenta, pero claro, ahí llama la atención eso. Hay los 3 miembros que no forman parte del departamento que hace la obra, son los 3 que muestran sus reticencias, y luego acuérdate del presidente, ¿no? Que es el que no le dejan jubilarse porque dicen que no hay más ingenieros, y está demostrado una lista de espera de estas que se hacen en las administraciones de ingenieros, lógicamente dispuestos a trabajar en la administración, ¿no? Porque eso suele ocurrir con los médicos. Hay una frase, Carlos, que la cuenta este miembro de la mesa y dice: antes de comenzar nuestras deliberaciones sobre la adjudicación en la mesa, dice, todos sabíamos que estaba preadjudicada. Sí, no, el escrito que él presenta es alucinante, por eso ese era un tema que aquí en Navarra se ha hablado, la verdad que es verdad que cuando chocas contra el gobierno, la administración, te dice que todo está perfectamente, te da datos, tal, pues no es fácil el entrar, ¿no? Porque tú al final la documentación que manejas es la que te traslada el propio gobierno, pero aquí ya se había hablado de ese asunto, ¿no? Claro, lo que no sabíamos es que detrás estaba Santos Cerdán, claro, que entonces ya, pues si tenías cualquier duda, pues la duda queda despejada. Pero él es que él es el artífice de toda la situación. Déjame que te haga una última pregunta muy rápida. Sí. Porque hay por ahí sobrevolando, ya hemos hablado de Servinavar, ya ha aparecido el contrato oculto que demuestra que Santos Cerdán era copropietario al 45%. Pero hay un bichillo por ahí sobrevolando, ¿vale? Una especie de promotora, una cosa extraña inmobiliaria que se llama Noran, que casualmente era de Anchón Alonso y Koldo García Izaguirre, y que la UCO la está mirando extrañada porque era una cooperativa con inmuebles y sospecha que quien estaba detrás también era Santos Cerdán, y lo dice abiertamente en el informe. ¿De Noran sabemos algo? ¿Puede ser el botín de Santos Cerdán? Bueno, yo la verdad es que no ha salido más información que la que has comentado tú, y habrá que esperar, ¿no? A ver, pero estos, quiero decir, que tenían la ventaja que tenían, por decirlo así, o sea, Santos Cerdán, cuando iba a las famosas fotos que ahora están eliminando de las reuniones entre gobiernos, era para que quedara claro quién controlaba y quién mandaba. Es que eso es fundamental, y eso le abría todas las puertas. Yo, cualquiera que lo haya conocido en su faceta política sabe, bueno, y ahí están los audios, ¿no? Que él era el capo del siempre Sánchez por encima, pero porque todo el mundo sabía que lo que decía él, Sánchez estaba detrás, que esa es la otra parte, porque la confianza era absoluta, y por lo tanto yo creo que aquí veremos salpicado a más gente, yo estoy convencido, seguro. Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente, abrazo, adiós. Bueno, miren, déjenle que les resuma en una especie de triángulo poder diabólico y nauseabundo lo que está ocurriendo aquí. Evidentemente la maquinaria central es el Partido Socialista. Pedro Sánchez tenía que ser entronizado, tenía que llegar al poder, él era el del manual de resistencia, había que hacerse con el poder a toda costa, pactando con quien hiciera falta, si tenía que ser con Bildu, con proetarras, con golpistas. Una de las patas decisivas, por eso les decía que ya tanto el Supremo como la UCO, como muchos de los que estamos siguiendo el caso, hemos llegado al convencimiento de que efectivamente este señor Santos Cerdán estaba por encima de Ábalos y mandaba más que Ábalos.
otro de los vértices, efectivamente, es Santos Cerdán. Pero atención, porque lo que se está viendo es que otro de los vértices, cómo no, es Arnaldo Otegi. Por eso era necesario tener estos contactos. Y atención a las ramificaciones, porque de Pedro Sánchez saltábamos a esa persona a la que él le agradecía lo que estás haciendo por el partido, frase literal, denunciada por Víctor Aldama, que se la dijo Pedro Sánchez, para todos los contratos. De ahí saltaban a Air Europa. En Air Europa pues te aparecía Begoña Gómez. De aquí saltaban a negocios con Teresa Rivera, donde casualmente España vaciada, que eran las concesiones, las subvenciones, etcétera, también acababan una parte en los negocios de Begoña Gómez. Por parte de Pedro Sánchez, claro que se utilizó a Ábalos. Ábalos fue uno de los interlocutores, también a medias con Víctor Aldama, para conseguir negocios en Venezuela. Fue el que envió la famosa carta a Delcy Rodríguez: te esperamos, queremos hacer infinidad de negocios. ¿Qué negocios? Pues entre otros el petróleo. Por el camino estaban las obras públicas. Pero esta pata, esta parte de abajo del triángulo es importantísima, porque Santos Cerdán no solamente estaba metido en todo el meollo económico, en la pasta, no, es que también era la cabeza y la lanzadera para conseguir el acuerdo con PNV, porque se había reconvertido en más separatista que nadie a cambio de esto. Vamos a dejarnos de historias. Y también era la patita negociadora debajo de una foto del 1 de octubre con Junts, porque si tenemos que meter golpistas los metemos, que aquí lo importante es mandar y trincar. Y si tenemos que hablar con Bildu, pues con Bildu, con Otegi. Oye, y Otegi se encargaba de convencer a Sumar, porque es que se llevan todos muy bien. Estos comunistas, estalinistas, se llevan todos muy bien en el mal. Oye, y si hacía falta saltar a Esquerra, pues a Esquerra. Y si hacía falta convencer a Podemos, a Podemos. Y han montado un triángulo en el que al final el máximo beneficiado es este, y los perjudicados somos todos los demás, todos los españoles. Con esto en la mente, escuchen esto. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aun siendo conscientes que esta imagen era posible consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser, como les digo, una imagen profundamente decepcionante y doloroso. Pues yo no saqué la botella de champán de purísimo milagro. A mí que actúe la justicia me parece lo mejor del planeta. Debemos tener un concepto de Estado de Derecho muy distinto. Para esta persona, para Pilar Alegría, que trinquen a uno de los de la trama debe ser de un doloroso que no veas. Para la gente normal, que trinquen a los de la trama es que nos reconforta lo que no está escrito. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que no me reconforta mucho. Venga, Mónica García, ¿a qué se dedica? Mónica García, soy comunista, cómo me fastidia Madrid, Madrid reduce las listas de espera, son malos, malísimos, porque son de derechas. Usted tiene un ministerio, el Ministerio de Sanidad, se dedica a eso, tiene que tener la infraestructura necesaria de utilizar de forma adecuada el presupuesto para salvar vidas. Déjese ya de hacer otras cosas. Por cierto, entre otras cosas, fabricarse el siguiente cargo, que está como loca por entrar en la Organización Mundial de la Salud. A ver si se lo frustramos. Venga, bueno, vamos con datos de las listas de espera. ¿Qué va a dejar como herencia Mónica García, si consigue ese cargo o si no lo consigue? Aumento de las listas de espera. Fuente SISLE de diciembre del 24, más cerquita, complicado. Lista de esperas quirúrgicas. Atención, cerca de 846.600 pacientes en espera para cirugía. Enhorabuena, Mónica García, muy bien el dato. Demora media de 126 días, 4 días por encima del año anterior. Y si en vez de dedicarse a buscarse un puesto de trabajo ejecuta el que tiene, ¿qué tal, Mónica García? ¿Lo de trabajar mola o no mola? Venga, más del 22,9% de los pacientes en espera, más de 6 meses para ser operados. ¿Esto es normal? Bien. Listas de espera para especialistas. Atención, cerca de 4 millones de pacientes en espera de consulta. Demora media de 105 días. De nuevo, repetimos, 4 días más que el año anterior. Pues sí, va mejorando el tema, menos mal que vamos como un cohete, vamos a seguir pasando ahí, menos mal que todo va bien, menos mal que tenemos dinero para todo, debe ser para pagar a los separatistas. Venga, conflicto médico, el que ha montado esta persona, fracaso del Estatuto Marco, lo lanzó, consiguió el rechazo rotundo de los profesionales y sindicatos médicos como AMITS, no puede ser más de izquierdas, CESM, MEDGES, etcétera, huelgas históricas y manifestaciones en todo el país. Venga, tercer granito de Mónica García, máxima tensión con comunidades autónomas, rechazo del Plan Nacional de Salud Mental. No abordaba adecuadamente el plan que presentó, pero vamos, ni por lo más remoto las necesidades territoriales, y no ofrecía suficientes recursos para implementarlos de manera efectiva. Claro, esto lo entendemos. Si por el camino se te va el dinero en tramas, es que no llega. Claro, no hay. ¿Cómo vamos a hacer? Problemas con la atención primaria. Atención, no se ha implementado una estrategia efectiva para mejorar la atención primaria. Continúa el déficit de médicos de familia y la sobrecarga en centros de salud. Seguimos, es por hacerle el currículum, ¿no? Que quiere ir a la Organización Mundial de Salud para que ahí en la OMS
pues bueno, pues tengan un currículum actualizado. Venga, precariedad presupuestaria desde 2023, falta de planificación a largo plazo, de nuevas inversiones, de contratación de personal y de ejecución de proyectos. Iniciativas limitadas en su alcance por la falta de financiación. Por ejemplo, el plan de atención primaria o los planes de salud mental, lo hemos comentado, y de salud bucodental. Venga, quinto granito de esta persona, abandono a los pacientes. Cuidado con esto porque es muy delicado. El plan de salud mental se ha quedado totalmente incompleto. Aumento de casos del 26% entre 2019 y 2023, particularmente, y cuidado porque esto es de una especial gravedad, en adolescentes y en jóvenes. Falta de recursos, 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y nos estamos gastando el dinero en auténticas barbaridades, ya sin contar las tramas, muy por debajo, cuidado, de la media de los países europeos. Y vamos a concluir ya, demoras en la incorporación de fármacos innovadores, esto es brutal y esto lo está consiguiendo ella, que nos explique cómo lo hace, retrasos de entre 12 y 18 meses de nuevos fármacos aprobados en Europa en ser incorporados al sistema. En Europa ya cuentan con todo el Placet y sin embargo aquí demoras de 12 y 18 meses para poder usarlos. Brecha terapéutica, desigualdad de acceso a los tratamientos, que afecta especialmente a los pacientes oncológicos o con enfermedades raras o con menos recursos, porque al final, oye, si te puedes ir a la privada, pues te podrás ir a la privada, pero esta gente que dice que tiene el escudo social, sí, dejando vendida a la gente, venga. Y retraso en la ejecución de la ley de esto ya da vergüenza ajena, aprobada en octubre, no se le ha dotado el presupuesto necesario a estas alturas, todavía no, les están tomando el pelo, literalmente, y plan de choque de 10 millones de euros, considerado evidentemente insuficiente por las asociaciones de pacientes. 10 millones de euros, les estábamos hablando antes de la adjudicación de los túneles de Velate, fue de más de 70 millones. Dios bendito. Hala, vámonos al siguiente bloque. Y te dice, Pedro Sánchez sabía que había corrupción. No lo dice así directamente, pero sí me viene a insinuar que lo sabe todo. ¿Pero corrupción por parte de quién? Es decir, Pedro Sánchez sabía que había corrupción, ¿sabía quién protagonizaba esa corrupción? ¿Sabía nombres? Sabía que Koldo estaba siendo investigado y José Luis Ábalos también. Vamos, que lo sabía todo, ¿vale? Era Claudia Montes, una de las personas a las que enchufaron el otro día en Código 10, en 4, en uno de los programas, y en una entrevista en exclusiva dijo que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo. ¿Es la única fuente que considera que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo? Sí, y un chorizo, miren. ¿No es llamativo que le quieran tener también cuidadito? Y además que Sánchez ya lo sabía todo, que le gusta mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Está bien, tanto mentir también todo el mundo. Vale, esta es la última pareja, iba a decir estable, no sé si esta palabra es muy compatible con José Luis Ábalos, pero bueno, estuvo 4 años, no sabemos si continuos, fijos, discontinuos, no tengo ni idea, pero bueno, la cuestión, que estuvo 4 años de pareja y estuvo presente en una de las visitas de, Santos Cerdán, a su casa. Santos Cerdán no sabía que estaba allí, esta persona, Andrea de la Torre, y Andrea de la Torre en un momento dado decide salir y decir, oye, tenéis una cara como un piano de grande, un piano de cola, porque Pedro Sánchez está al corriente de todo, le estáis echando las culpas a Ábalos, repito, o sea, que nadie interprete ni medio atisbo de rebajar la culpabilidad de Ábalos. Lo que yo no quiero es que se centre, que esta es una de las estrategias del gobierno del PSOE, esto en Ábalos, toda la culpa era de Ábalos, porque toda la información que estamos recibiendo es que Ábalos, claro que estaba en la trama, hasta el cuello, pero es que había otros, como Santos Cerdán, que estaban hasta el cuello y por encima de él. Y había otro número 1 que era imposible que no estuviera. Básicamente, y ese es el objetivo, que si tiene que ir la trama para adelante, vaya entera, no a trocitos y a los trocitos que quiera Pedro Sánchez. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo que estamos? Tú ya estabas, Miguel Ángel Pérez. Os pregunto, ¿os creéis que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo o os creéis que era un ser de luz que deambulaba de esquina en esquina como Casper y no se enteraba de nada? Ser de luz y Sánchez, no sé si son compatibles, ¿no? En todo caso sería ser de impuesto a la luz. Sí, eso es. Yo creo que es evidente que Sánchez sabía todo, que estaba al tanto de todo. Es verdad que tanto Claudia como Andrea lo han dejado claro esta semana, pero es que el propio José Luis Ábalos ha confirmado que en septiembre de 2023 Pedro Sánchez le informó de que Koldo estaba siendo investigado. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es evidente. Septiembre de 2023, para que ustedes lo contextualicen. Unos meses antes le detuvieron en febrero de 2024. Sí.
Entonces, unos cuantos meses antes y por lo tanto cuando no debía saber nada Pedro Sánchez, porque claro, ahora que acabamos de descubrir que eran amiguis del presidente de la Audiencia Nacional, pues ya apaga y vámonos. Pero veis, todo esto al final lo que hace es eso, completar ese puzzle que yo siempre digo que aquí hay muchas ramificaciones, hay mucha gente que está en la partida, pero luego al final todo encaja y pues eso, tenemos ahora la noticia del presidente de la Audiencia Nacional que es amigo, que le va pasando información y tenemos, bueno, pues todos estos datos que Pedro Sánchez, unos meses antes de que Koldo fuera detenido, ya le dice a José Luis Ábalos, oye, que le están investigando. Esto es evidente que el presidente del Gobierno lo sabía todo. A ver, pregunta del millón, Miguel Ángel Pérez. Ya hemos hablado de que después de entrar en prisión con ese escrito por parte del magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente, después de entrar en prisión en Soto del Real Santos Cerdán, ya hemos hablado de que el siguiente o la siguiente fase, porque lo considera un poco menos que una antesala, sería ir directamente por la financiación ilegal de todo el Partido Socialista como persona jurídica. Pero quiero que te centres en Ábalos. ¿Podemos estar en la semana no del Corte Inglés, sino en la semana de Ábalos? ¿En qué sentido, Carlos? En el que más puede temer Ábalos. Efectivamente, en el de a dónde va Ábalos. ¿Puede haber una citación para que tenga que declarar de nuevo José Luis Ábalos en base a la testifical, al testimonio que ha dado Santos Cerdán, y en base a eso se podría acabar dictando Ábalos también vas para adentro? Bueno, yo creo que ahora mismo, Carlos, estamos en una fase que no se puede descartar absolutamente nada antes del mes de agosto, porque es verdad que el factor Santos Cerdán, incluso en los propios investigadores, les supone una variante que no saben por dónde va a ir, porque claro, el hecho de que Santos Cerdán haya sido encarcelado puede suponer que el propio Santos Cerdán cante o que motive que Ábalos o Koldo García canten. Es verdad que tras la última declaración, pues inicialmente ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez Leopoldo Puente consideraron que había suficientes indicios de riesgo para que Ábalos y Koldo entraran en prisión. No sabremos si puede cambiar esto, si en las próximas semanas pueden conocerse nuevas informaciones que puedan justificar una nueva citación del propio Ábalos y Koldo y que entonces ahí se pueda acordar la prisión provisional. Y por supuesto también hay que dejar claro una cosa, aquí desde que estalló la trama Koldo, el Gobierno del Partido Socialista han ido estableciendo una serie de cortafuegos. Primero, el primer cortafuegos, todo se hablaba de Aldama, luego pasamos a Koldo, que lo pasearon por distintas televisiones para que el pobre hombre hiciera el más absoluto ridículo diciendo chorradas. Luego ya se puso el foco en Ábalos. Y ahora mismo ya el último cortafuegos antes del número 1 es Santos Cerdán. Santos Cerdán ha sido señalado por el Tribunal Supremo como el jefe de la trama hasta ahora, porque claro, todavía no se puede descartar que sea el jefe, y desde luego es el último cortafuegos antes de llegar a Sánchez. Si son cortafuegos, efectivamente significa que la cabeza es el número 1, evidentemente. Exactamente. Y eso no te pregunto ya por tiempos, no te pregunto si se puede dar ahora o tal. ¿En el ámbito judicial se sigue oteando o se está oteando la posibilidad de acabar imputando a Pedro Sánchez? Yo creo que ahora mismo la llave pasa por que puedan cantar alguno de los tres personajes principales. Ahora mismo todavía no hay una conexión directa con Pedro Sánchez, por eso obviamente no se ha hecho ninguna indagación al respecto, pero todo pasa porque Santos Cerdán, Koldo o Ábalos de verdad decidan cantar la Traviata, porque yo creo que ellos son los que tienen la llave hasta la imputación a Pedro Sánchez. Sandra, quiero que veamos lo que decía en diciembre del año pasado Ábalos, porque es verdad que ha ido cambiando el testimonio, lo digo porque esto es importantísimo. Lo que pasa es que, a ver cuál es el planteamiento de Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Supremo, y sobre todo de un tal Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, que por cierto le han ido animando, porque claro, entre las informaciones que hemos ido publicando todos, simplemente le habían montado una cloaca para montarle denuncias falsas y hundirlo personalmente, con lo cual me imagino que tiene que estar motivado para esto. Pero bueno, vamos a ver lo que decía Ábalos antes y cómo ha ido modulando. Lo digo porque en base a su evolución, lo mismo tienen que acabar decidiendo si se convierte en vecino, ¿vale? Y no sería de casa, en Soto del Real, de un tal Santos Cerdán. No se amañó absolutamente nada, absolutamente nada. Y no es cuestión mía al demostrarlo. La justicia se puede encargar de ello. El Ministerio de Transportes observo que ha facilitado los documentos. Esto era en diciembre, ¿eh? Es que no ha pasado tanto tiempo. No ha pasado nada y lo que ha evolucionado. Atención, sobre las comisiones. Recuerden todos los audios que hemos escuchado hablando de esto para ti, ¿eh? Tú te llevas y 420.000 y 70.000 para la vejera. Y nos viene el petróleo, Ábalos, y del petróleo tú te llevas la mitad de 1 millón al mes. Escuchen. ¿Hubo comisiones? No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
Pues nada, ¿esto se puede considerar, Sandra, colaboración con la justicia? Hombre, da la risa, ¿no? Pero bueno, es verdad que es que todas las declaraciones de todos los implicados, pues en cuanto pasa un poco de tiempo, no superan la prueba del algodón. Yo creo que los audios son totalmente clarificadores, así lo dijo el magistrado el otro día. Hablaba además, incluso sorprendido, ¿no?, de que los indicios eran verdaderamente extraordinarios. Es que tienes una confesión de principio a fin ya en esas grabaciones que hay sobre la mesa y, por tanto, decir que no ha habido comisiones, pues es cuanto menos ridículo. Pero volviendo al tema del posible pacto, la posible colaboración, yo creo que en una negociación hay que mirar siempre quién es el eslabón más débil, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Para mí el eslabón más débil es este señor, es José Luis Ábalos, que tiene a 2 hijos implicados, a 2 hijos a los que señala la UCO y que, por tanto, pues podría obtener más beneficios si canta, porque él está claro que está pringao y que va a tener que pasar un tiempo en prisión. Ahora, tiene 2 hijos a los que todavía a lo mejor pues puede salvar. Por tanto, habrá que ver en qué se traducen esos encuentros, que ya se está hablando mucho de ellos, que su abogado habría tenido en los últimos días con el fiscal anticorrupción, de cara a llegar a un posible pacto para pues, terminar confesando algo. ¿Ese algo a dónde tiene que ir? Yo creo que es que ya tiene que tirar hacia arriba. Ahora te voy a preguntar por la información que has sacado, lo de la sustituta de Cerdán, Rebeca Torro, que lo hemos estado mencionando, regó una de las empresas salpicadas por la trama con más de 7,5 millones de euros. Si no conocen a Torro, no pasa nada, como para ir conociendo políticos, van cambiando a medida que van entrando en determinadas tramas. Torro va y resulta que es que la acaban de nombrar sustituta de Santos Cerdán. En esta afición que tiene Pedro Sánchez de ir nombrando a todos los que están manchados, bien, pues por lo visto debe ser la nueva estrella de esto de las manchas. Pero antes de eso, vamos a ver, Miguel Ángel, hay gente que utiliza un lenguaje con respecto a los jueces y dice, no, es que los meten para presionarles. Los jueces no meten en prisión preventiva para presionar a nadie, porque España, pese a Sánchez, es un Estado de Derecho, es un Estado avanzado y lógicamente no coacciona a nadie. No, esto no se hace así. Se hace si hay una de las 3 causas, o riesgo de fuga, o posible reiteración en el delito, que cuando pierdes el cargo ya no la tienes, pasas a no tenerla, o destrucción de pruebas. Pero te lo pregunto, teniendo en cuenta que han aparecido pruebas nuevas, unas de Koldo, porque ha incorporado unos audios, ergo no tendrían, el juez o el fiscal anticorrupción no tendrían por qué deducir que no tiene guardadas más pruebas. Y si tienes guardadas más pruebas porque las has tenido durante año y medio, si las tienes, las puedes destruir. Por tanto, hay riesgo de destrucción de prueba. Caso que podríamos aplicar exactamente igual a Ábalos. El que se crea que Ábalos ha entregado toda la documentación o todo lo que tiene es que ni siquiera la ha escuchado a él. Él sigue hablando de que tiene por ahí pendrives, de que tiene discos duros con más material, lo va filtrando de vez en cuando. Uy, si yo hablara de Begoña y de tal. ¿Vale? Entonces tienes posibilidad de obstrucción a la justicia y de destrucción de pruebas. Eso podría ser una argumentación para que, en vez de haber uno en el juego, en el dilema del prisionero, pase a haber 3, que tengamos a Santos Cerdán, a Koldo y a Ábalos, porque entonces la presión sería brutal. A ver, yo creo que aquí hay algo que se nos escapa, porque ha habido un cambio, ¿no?, total de la declaración de Ábalos y Koldo a la declaración de Santos Cerdán, porque el fiscal jefe anticorrupción decide pedir prisión sin fianza para Santos Cerdán y, sin embargo, no la pidió para Koldo y Ábalos, porque es verdad que si te pones a analizar, dice, posible destrucción de pruebas, pues estoy de acuerdo contigo, tanto Ábalos como Koldo han estado filtrando a según qué medios de comunicación que podrían esconder mensajes, WhatsApp, grabaciones, claro, etcétera. E incluso el propio Ábalos, cuando fueron a registrar a su casa, el famoso incidente del pendrive que le da a su amiga o lo que sea para que lo esconda y se lo lleve, es decir, o sea, Ábalos no está colaborando especialmente con la justicia. Entonces sí que es llamativo que para Koldo y Ábalos no se haya pedido prisión provisional por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que una semana después sí se solicite para Santos Cerdán. O sea que veremos si de verdad hay nueva citación de Ábalos y Koldo y si el criterio del fiscal jefe anticorrupción lo mantiene como con Santos Cerdán o sigue pensando que no hay posibilidad de destrucción de pruebas por parte de ellos. Mire, déjeme que les muestre este extracto, obviamente, Unidad Central Operativa UCO, Delincuencia Económica, que ya está incorporado al sumario y que forma parte del último informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Lo digo porque José Luis Ábalos se ha molestado mucho por algunas informaciones que hemos dado, que si no hay trama colombiana, que si no sé qué ha salido falso. Hombre, yo en un duelo de credibilidad, señor Ábalos, me da que lo tiene perdido, pero vamos, como a 500 millones de cuerpos. Pero, como me gusta enseñar las cosas, extracto del audio 6, ¿vale?
Koldo García Izaguirre hablando con Santos Cerdán, ¿vale? Y están discutiendo porque Koldo dice que tenía poco dinero, que le daban poco dinero a Ábalos. Bien, bueno, nuestro dire, secretario general, como digo yo, me parece muy bien, pero no ha cogido nada, ni de su hijo, ni del otro, ni del otro. Pues cómo se fundía el dinero, ¿verdad? Ya vamos sabiendo cómo. Es decir, nada, y te lo digo de verdad, Y de pronto dice, le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa de Colombia le están dando 1.000 pavos al mes. La propia UCO a esto lo llama nómina, ¿vale? Repito, le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa de Colombia le están dando 1.000 pavos al mes. Señor Ábalos, si quiere se lo repito otra vez, ¿vale? Aparece en documento oficial de la UCO. Pues sí, efectivamente hay una estructura, sí, de Colombia, sí, de pago de 1.000 pavos al mes. Esto, que yo sé por qué se ha puesto nervioso, y es por el tema de este bloque. Se ha puesto nervioso porque si tienes estructura internacional, el riesgo de fuga se activa. Y yo he mencionado antes las 3 causas para meter en prisión preventiva, ¿verdad? Una es la de destrucción de pruebas, ¿vale? Otra es la de riesgo de fuga. Si tienes, repito, una empresa de Colombia que te paga 1.000 pavos al mes, tienes una empresa que te paga 1.000 pavos al mes y está en Colombia, ¿vale? Yo sé por qué se ha puesto nervioso, pero entonces dejemos ya de mentir y de hacer el ridículo, ¿vale? Porque los documentos están para enseñarlos y para verlos. Y cuéntanos lo último de Torró, este nuevo calienta que sales, espera que voy, que yo sí que soy limpia, que voy a jugar de cabeza. Bueno, ¡hala! Y va, resulta que viene con todos los contratos de Levantina, Dios bendito. Es que es ridículo ya, de verdad no sé a dónde vamos a llegar, porque es que nombran sustituta de Cerdán este viernes por la mañana a Rebeca Torró, nos dan un poco su currículum, tal, y claro, uno empieza a rascar, pero es que no han pasado, yo creo que ni 3 minutos desde que la han nombrado. Y claro, a la primera de cambio ves que esta señora había sido consejera de Obras Públicas en la Comunidad Valenciana entre el año 2022 y el año 2023, y cuando tú te vas a la plataforma de contratación pública y metes el nombre de una de las empresas salpicadas por la trama, la de José Ruz, Levantina Ingeniería y Construcción, y empiezas a ver la lista de contratos que les ha dado esta señora como consejera de la Comunidad Valenciana. Hay al menos 4 contratos, 3 de ellos adjudicados directamente durante su breve mandato, por cierto, porque estuvo 1 año y pico en la consejería, y otro que es el más jugoso, de más de 5 millones, que es verdad que se adjudicó justo antes de que ella llegara, pero que ya es con ella como consejera cuando se formaliza. Son, como digo, 4 obras que en total superan... Sí, pero si tenía sospechas, cosa que parece bastante obvio, no, con haberte negado, claro, lo paro y se acabó. Tiro para adelante, más de 7,5 millones de euros, y ojo porque además se repiten muchas cosas que ya hemos visto en esta trama, ya no somos nuevos, pues qué casualidad que consigue la obra en la fase subjetiva, qué casualidad que va en UTE con otra empresita, qué casualidad que hay fondos europeos de por medio, en fin, que todo se repite. Bueno, vámonos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, venga. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, el banco más solvente de España, importantísimo. Bien, hoy vamos a hablar de la gestión de los ahorros y por eso tenemos con nosotros a Luis Ruiz, director de la Unidad de Marketing Global y Experiencia Cliente de Banca Mar. Bueno, en los últimos años hemos asistido a un escenario de transformación digital. ¿Qué alternativa han dado desde Banca Mar a aquellos clientes con un perfil más digital? Hola Carlos, efectivamente, en 2022 Banca Mar fue la primera entidad que digitalizó su modelo de banca privada. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué? Pues en primer lugar construyó una plataforma digital que está a la vanguardia en tecnología de asesoramiento. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque hay una nueva generación de ahorradores e inversores que demandan más autonomía y agilidad en su inversión. Pero todo ello lo hicimos sin perder la esencia de Banca Mar, que es el asesoramiento experto y personalizado. En definitiva, Carlos, a través de Avantio, que es esta plataforma de inversión digital, permite que un ahorrador o un inversor acceda de forma ágil, rápida y autónoma a sus inversiones, pero siempre que lo necesite tendrá a su lado un gestor personal remoto para ayudarle en todo lo que precise. Luis, y ante un momento de inestabilidad como el que estamos viviendo, ¿qué alternativa tendrían en Avantio para aquellos ahorradores que no quieren asumir riesgo? Pues dentro de esta amplia gama de productos y servicios, en Avantio, por poner un ejemplo, contamos con el depósito flexible a 6 meses, con una rentabilidad del 2,11% TAE, que para que lo entienda cualquier ahorrador. Si invierte 100.000 euros en este depósito, al cabo de los 6 meses obtendría 1.050 euros brutos. Pero además de la rentabilidad, se une que este depósito tiene total liquidez, es decir, el ahorrador lo puede recuperar antes del vencimiento, y si lo recupera antes del vencimiento, tendría una rentabilidad del 1,51. Y el tercer elemento, y no menos importante,
es que este depósito lo contrata con Banca Mar, que es el banco más solvente de España. Por tanto, para esos ahorradores más conservadores tenemos un producto con una atractiva rentabilidad del 2,11% TAE, que pueden recuperar su dinero en cualquier momento y que además invierten con la garantía de estar en el banco más solvente de España. Luis, y última pregunta para aquellos ahorradores a los que no les importe tanto esta historia de asumir un riesgo, determinado riesgo. ¿Tiene Banca Mar opciones de inversión adaptadas a diferentes perfiles de riesgo en Avantio? Por supuesto, a través de la plataforma digital Avantio puedo acceder a soluciones tan exclusivas como nuestras SICAVs institucionales. En estos productos, el cliente está invirtiendo donde invierten nuestros accionistas. Por tanto, está coinvirtiendo con nosotros y es un ejemplo de producto exclusivo que puede acceder a través de esa plataforma. Y por poner otro ejemplo, nuestras carteras de gestión discrecional. Son carteras delegadas de fondos donde el cliente nos delega la gestión. De esta forma, nuestros especialistas seleccionan los mejores fondos de las mejores gestoras nacionales e internacionales y adaptamos qué cartera coincide con cada uno de los perfiles de riesgo del cliente para ajustarse a sus necesidades y sus objetivos de inversión, desde la cartera defensiva, conservadora, equilibrada o carteras con mayor porcentaje de renta variable. Y ya que antes hablábamos de rentabilidades, pues nuestra cartera conservadora los últimos 12 meses ha obtenido un 4,60% de rentabilidad. Por tanto, a través de la plataforma digital Avantio accede a una gama exclusiva de productos que se adaptan a su perfil inversor, pero como decíamos al principio, lo más diferencial de la plataforma digital Avantio es que contará con un gestor personal remoto que le guiará para alcanzar sus objetivos de ahorro e inversión. Y esto es muy diferencial y, como decía, fuimos pioneros a la hora de digitalizar este modelo de banca privada y llevarlo al entorno digital. Pues Luis, muchísimas gracias, un abrazo, por supuesto muchísimas gracias a Banca Mar y nos volvemos con la tertulia. Hace tiempo que el momento es ahora, el momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro, invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad, en un futuro sostenible, apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Marc, crecer juntos. Pues nada, os pido un chimpún sobre la situación de Ábalos muy rápido. Simplemente estábamos hablando del tema de Levantina, de los contratos que le había dado Torró, la nueva secretaria de organización, que ya aparece ya directamente con la mancha encima de la espalda. Para que ustedes lo contextualicen, José Ruz es el que tiene la famosa conversación con Santos Cerdán, con Koldo, y le dice que hay algunos que se están metiendo de otras ganaderías y aquí los que estamos pagando somos los que estamos pagando. Se refería a que había algunos que se llevaban más parte y no aportaban tanto al partido, y se refiere a que Ábalos y Koldo habrían estado metiendo otras empresas que no aportaban tanto como ellos. Y claro, se sentía en una situación de injusticia absoluta después de haber pagado. El que paga manda. Muy rápido, Miguel Ángel. No, yo creo que al final, hablándolo de Torró, uno ya se plantea, ¿es por despiste? ¿Es porque se creen totalmente impunes? ¿Es porque les da igual? ¿O es porque está todo el partido igual? Sí, que no tienes dónde elegir, porque no hay algo limpio ya en ese partido. Y entonces, bueno, este tiene por aquí 3 escándalos, este tiene 2, bueno, esta tiene unos contratillas, bueno, da igual, pues mete a esta. Es que ya uno ya no sabe qué pensar. Oye, Miguel Ángel, ¿o es porque si elevo al que está manchado sé que me va a seguir destruyendo pruebas y lo va a seguir ocultando? O guardando silencio, eso sí es verdad. Bueno, claro. Acordaos, Carlos, cuando designaron también a Óscar López en pleno escándalo con lo de la filtración de Álvaro García Ortiz, que todos alucinamos. Y en este momento, justo cuando está el tío en la picota, le nombras. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, no han pasado ni 10 minutos y ya empiezan a salir todos los escándalos de esta mujer. Entonces, yo creo que es eso, que ya no hay dónde elegir. Es tan corrupto ya el partido sanchista, porque ya el partido sanchista está tan corrupto que no pueden encontrar ni a un mínimo candidato ya que esté limpio. O sea, entonces todos tienen algo. Pero yo creo, por poner simplemente, el otro día lo hablábamos en el socialismo, precisamente esto es lo que nos tiene que llevar a la conclusión de que no vale con apartar a Pedro Sánchez. Que si en algún momento el cortafuegos sigue subiendo y es, oye, que Pedro Sánchez se vaya y que ya el Partido Socialista es el de toda la vida un partido de Estado, ojo, porque eso ya a estas alturas de la película no nos lo podemos tragar. Sí, sí, el que no ha estado trincando, ha estado mirando, observando y beneficiándose indirectamente por su cargo. Pero bueno, vámonos con Beatriz
Beatriz García, ¿por qué, qué está mirando ahora el Partido Socialista? ¿Arreglar esto, pararlo, dimitir, convocar elecciones? No, ir a por las herencias a cobrarnos todavía más. Dios bendito. Bea García, venga, vamos que viene el gobierno y encima, espérate que esto ya es de traca, con el aval del Banco de España, el mismo que no quería hablar de las pensiones, sí quiere hablar de a ver cómo te rebaño la herencia, a ver cómo te cobro más impuestos. Yo, de verdad, esto es el mundo al revés, ¿eh? Sí, si alguien dudaba, tenía alguna duda de que el Banco de España no estaba al servicio de Sánchez, o sea, que no tenga ninguna duda porque ya esto es un escándalo. Ha sacado Escrivá un informe donde le pone al gobierno pues una alfombra roja para que suba los impuestos a las herencias. Lo de roja va con doble. Claro, con doble intención, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué dice Escrivá? Que de las pensiones no habla, que no habla del SMI, pero se pone a hablar de las herencias. Él decía que de las pensiones no hablaba porque él no es un tertuliano. Yo me siento, nosotros no somos tertulianos, no somos gente que entramos en, oye, pues tal vez esto, quizá podríamos hacer lo otro. Es que esto no es el trabajo de los bancos centrales. El trabajo de los bancos centrales es ser muy contundentes analíticamente y con datos sobre lo que realmente se puede medir y cómo medirlo. El trabajo del Banco Central, para empezar, es ser crítico con el gobierno. Así que a tertuliano no llega, ¿no? Pero a gobernador del Banco de España me temo que tampoco. Bueno, pues el informe es tremendo. Primero, ¿por qué? Primero porque critica a las comunidades autónomas. El Banco de España, este es el imparcial, critica a las comunidades autónomas por tener impuestos bajos, que luego no pretendan las comunidades autónomas, bueno, pues aumentar el gasto público, pagar los servicios públicos. Tampoco tiene en cuenta el Banco de España que ha habido casos, fíjate, el de Madrid es el más llamativo, donde baja impuestos y recauda más. O sea que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene un problema de recaudación por bajar impuestos, todo lo contrario. Bueno, pues las herencias, que es el punto fuerte del gobierno, el Banco de España le ha hecho un regalo, que es un informe para que el gobierno pues tenga la excusa, oye, que voy a subir el impuesto de sucesiones porque me lo dice hasta el Banco de España. Vamos, que estos son miles de millones o millones. Estos son miles de millones. Miles de millones, pero no, escenarios. aunque lo vean así, no es María Jesús Montero, ¿eh? No. Podría haberlo firmado, pero no. Sí, pues este es el plan del Banco de España. ¿Dónde estamos? En el primer escenario. ¿Dónde está ahora el impuesto de sucesiones? Bueno, pues no recauda ni 4.000 millones de euros en estos momentos. ¿Y qué dice Escrivá? Oye, vamos a hacer cuentas aquí que la recaudación puede aumentar mucho más. ¿Aquí qué hago? Excluyo las bonificaciones de la cuota. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene el impuesto de sucesiones bonificado prácticamente al 100%. Si yo quito a las comunidades autónomas la libertad de poder bonificar el impuesto de sucesiones, me sube la recaudación casi a los 6.000 millones. Claro, y si les mango las casas, pues llego hasta aquí, claro, muy bien, ¿eh? Eso, como decía él, que él hace cálculos sesudos y basados en datos, y claro. Muy confiables, sí, muy técnicos. Si sigo quitando, en vez de les dejo a las comunidades elegir la tarifa de sucesiones, le pongo la estatal, la de María Jesús Montero, me sube ya la recaudación por encima de los 6.000 millones. Si quito, por ejemplo, las reducciones por parentesco, por ejemplo, si tienes el impuesto de sucesiones, fallece tu padre, desgraciadamente, pues tú como hijo tienes una reducción. Pues no. Banco de España dice, te la quito y sube la recaudación, pues casi hasta los 9.000 y pico millones. ¿Qué hago? Quito ya todo. O sea, no te dejo, te quito directamente el poder sobre el impuesto de sucesiones. Te quito el patrimonio, vamos, literalmente. Efectivamente, quito todo en el impuesto de sucesiones y recaudo pues más de 10.000 millones. O sea, estamos hablando de una subida que el Banco de España ha calculado y le ha entregado al gobierno de Pedro Sánchez de más de 7.000 millones en el impuesto de sucesiones. A ver, al de los cálculos matemáticos sesudos se le ha olvidado un pequeño detalle. Si yo me entero de que lo que estoy ahorrando para mis hijos se lo va a quedar Hacienda, es que no ven un duro. O sea, me lo gasto, pero vamos, empiezo a comprar palillos y los pongo todos en fila, con tal de que no lo pille Hacienda. O sea, pequeño detalle, como yo sepa que lo mío va a acabar no en mi familia, sino que va a acabar en Hacienda, es que no ven un duro, no ven un duro. Y esta cifra hace así. Dios bendito, o sea, ¿qué forma de analizar? Este es el de los informes sesudos. El de los informes que no ha tenido en cuenta ni siquiera esto que tú estás comentando. Vamos. O sea, hay que recordar que a Escrivá se le ha ido un director de la oficina económica, que casualmente es la que ha hecho este informe, ya claro, como ha puesto a sus amigos, pues entonces ya le hacen los informes a medida, le hacen el traje a medida que quiere Escrivá y que quiere el gobierno, porque esto no es algo de Escrivá ni del Banco de España. De esto lleva hablando el gobierno de Pedro Sánchez mucho tiempo. ¿Quién ha sido la primera?
pionera. Vamos a ver aquí en pantalla quién ha sido la ideadora, la pionera, pues María Jesús Montero. Hombre, otra de estudios sesudos, sí, María Que Jesús es Montero. la pionera de lo que podemos llamar la gran confiscación, porque esto es una gran confiscación que se está urdiendo en el seno del gobierno. Claro, como estamos tan entretenidos con tantas cosas, pues esto pasa desapercibido. María Jesús Montero quiere echar mano a las herencias en España desde que es consejera de Hacienda con Susana Díaz, desde que era. Luego pasó a ministra de Hacienda y dijo, esto es mío. Los muertos también me llevo yo sus ahorros. Vamos a oírla algunas de sus reflexiones, que ha hecho muchas. A nivel de España, donde se producían las máximas diferencias que llegaban al vaciamiento fiscal de la figura de algunas comunidades autónomas, era en el impuesto de patrimonio y, en segundo lugar, en el impuesto de sucesiones, donaciones. Pues María Jesús Montero, que es que dice que hay un vaciamiento, le volvemos a repetir, vaciamiento va a haber en el patrimonio de los españoles cuando esto empiece a prosperar, porque las herencias se van a convertir en donaciones o directamente te gastas el dinero. Sabes que la cosa es muy sencilla, o sea, el impuesto de patrimonio a lo que has acumulado, al ahorro, ¿vale? Impuesto a las herencias a lo que has acumulado, al ahorro. Si el mensaje es de lo que ahorres me lo voy a quedar yo, no vamos a ahorrar absolutamente nada. Y dirá, ¿y cómo lo haces? ¿Que cómo lo haces? Pegándote la vida padre, gastándote todo, poniendo en peligro la situación de tu hogar, porque pasas a no tener ahorros, o lo que estaba diciendo, Bea, ¿tú qué haces? Oye, pues me lo gasto todo, compro una casa para uno, otra casa para otro hijo, lo que sea, hasta donde puedas llegar, y lo donas en vida, obviamente. Y se acabó la historia de las herencias, obviamente. Y como te lo pongan muy duro en la donación en vida, que me imagino que es el siguiente paso, lo que haces directamente es aquí se queda tu tía la del pueblo, básicamente, que es lo que está pasando. Pues sí, en este quién es quién de la gran confiscación queda Pedro Sánchez, por supuesto, que es el que ya divide España directamente entre herederos y no herederos. La sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. ¡Hala! Lo dijo el de la trama. Sí, el que no es propietario de nada. O sea, es que claro, tú pones esto y pones al lado las grabaciones de cómo me lo reparto. Oye, ¿qué tal? Que viene petróleo, que medio millón para ti, que medio para mí. Oye, que cuidado, que una parte para el partido. Oye, ¿qué tal? Lo pones en contraste con informes de la UCO sobre la presencia de Begoña Gómez en los rescates de Air Europa. Lo pones, pero nos están tomando el pelo, ¿no? Y además la mala intención de querer enfrentar a los españoles. Sí, esto es muy de la lucha de clases. Tú estás aquí y tú heredas, si eres un privilegiado, y tú, pobrecito, que no heredas nada, pues a ti hay que ayudarte. Habla María Jesús Montero de las herencias, habla Pedro Sánchez de las herencias, y faltaba pues Yolanda Díaz, porque ella siempre tiene algo que decir, y ella está con las herencias de los millonarios, pero habla de herencias a lo mejor de 1 millón de euros, y como sigan, por ejemplo, aplicando leyes como las de la vivienda, es que al final van a valer 1 millón de euros todas las casas de nuestro país. Queremos crear un impuesto de solidaridad también a las grandes herencias, y lo hacemos con identidad de criterio. Aquellas herencias descontada, excluida la vivienda habitual, que superen el 1 millón de euros, deben de aportar también a las arcas públicas. Hay que aportar, todo el mundo tiene que aportar menos ellos. Y Hombre. aquí están los nuevos. Jaime Palomera, nuestro amigo. Sí, nuestro amigo, el antropólogo que también divide España en dos y que dice que esto es un neofeudalismo. ¿Cómo le gusta lo de neoliberalismo? Sí, claro. Sí, les gusta Pero mucho. además dice, nos dirigimos a un neofeudalismo basado en la herencia. Vamos a ver, quitémosle neo. Feudalismo era el modelo en el cual tú no tenías ninguna propiedad porque eras siervo. Es que, Dios bendito, vamos a ver, precisamente porque tú tienes propiedad privada puedes acumular una herencia. Y esa herencia hace que tú tengas una motivación extra para preocuparte, ¿por qué? Por acumular patrimonio. ¿Para qué? Para tus hijos, para tu familia, para que tengan más dinero, para que estén más asegurados, para que tengan una vida mejor. La motivación por una vida mejor viene de la propiedad privada. Si tú te cargas el premio, que es la acumulación de la propiedad privada, te has cargado la propiedad privada. Así que, señor antropólogo, revise un poco más o menos desde la A hasta la Z sus tesis. Sí, y esto la verdad que no es ninguna broma, no es ninguna exageración, porque el miedo está completamente fundado. Estamos viendo que el gobierno en tromba está saliendo
a analizar qué está pasando con las herencias en España y todas las propuestas es quedarse con parte de nuestras herencias y los españoles no son tontos. Pues una anotación al margen, ya sé que no viene con esto, pero claro, que ya, o sea, dice antropólogo y activista. Vamos mal. Venga, publica un didáctico ensayo para entender la desigualdad que genera el rentismo. ¿Saben cuál es la solución frente al rentismo? Trabajar. Te pones a trabajar y se acaba el vivir de rentas. Bien, pues si trabajas necesitas una jornada. No se puede estar pidiendo la reducción de la jornada, más trabas fiscales a la generación de empleo, no, y defender que estás en contra del rentismo. No, no se puede. Estar en contra de trabajar y estar en contra del rentismo a la vez, no se puede. Necesitas empresarios que te den trabajo, Sí, pero sí. es que no te gustan tampoco Y las antropólogos empresas. necesitas, sí. Sí, y bueno, pues el dinero es cobarde, el contribuyente, el ciudadano, está harto de todas estas ideas rocambolescas. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, pues que en España se están disparando las donaciones. Claro, Las normal. donaciones en España tenemos aquí línea temporal desde el año 2007 hasta el 2024, últimos datos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién entra en el gobierno? Vamos a ver qué pasa aquí. 2018-2019 empiezan a entrar en el gobierno María Jesús Montero, la enemiga por excelencia de las herencias, y las donaciones se disparan cada vez más. El año 2023-2024 es el año donde más se ha hablado de las herencias en nuestro país. Déjame que diga de todas formas una maldad, porque aquí entra un gobierno que sí, sería del PP, pero que llevaba a un tal Cristóbal Montoro. Claro. Y macho, y que empezamos ya la subida, y acaba aquí, O sea, cuidado con la historia, Sí, porque a Cristóbal Montoro tampoco le gustaban los impuestos de la Comunidad de Madrid. No, básicamente lo que no le gustaba es que el dinero estuviera en tus bolsillos en vez de en los suyos. Eso no le molaba. Exactamente. Y la Comunidad de Madrid fue pionera en bajar los impuestos a las herencias. A la Comunidad de Madrid le han seguido otras autonomías, como puede ser Andalucía, que era donde los tenía más altos. Y el aumento de las donaciones es el fiel reflejo de que hay miedo a las herencias y que la verdad que tienen razón. Aquí hay que hacer cálculos, claro, porque las donaciones pagas IRPF. Entonces, el gobierno pues, le hace al ciudadano hacer cuentas y le pone entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Pago un poquito más, pero aseguro el futuro a mis hijos, o por lo menos aseguro mi patrimonio, que no se lo vaya a llevar el Estado para despilfarrarlo, que es lo único que hace, o espero a ver si Sánchez cae? ¿Sabes lo que están provocando? Al final una alteración de tu comportamiento natural en vida, que es ridículo. O sea, la donación en vida lo haces para esquivar los impuestos a la herencia. ¿Pero qué es lo que pasa? Que lo natural, porque luego al final, oye, tienes hijos, y unos te salen mejor, otros te salen peor, y uno es más usmias y otro es más rarito. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a alguno, oye, se le pasa una idea extraña por la cabeza y dice, pues yo, oye, si le quito el patrimonio a mi padre voy a vivir mejor, o a mi madre. Bueno, pues lo normal es que cuando mueras, sea esa herencia, tú ya has terminado tu etapa vital, ya está, y ese patrimonio pasa. Pero si tú pasas los bienes en tu última etapa y para esquivar el impuestazo resulta que estás pasando los bienes a los hijos, pues a lo mejor alguno de eso que te dijo de no te preocupes papá, si yo voy a estar ahí, o mamá no te preocupes que yo voy a estar, a lo mejor decide que no va a estar. Entonces al final están alterando comportamientos naturales de la gente que tienen una tradición por algo, porque han funcionado durante toda la vida y los están alterando simplemente por una cosa, hambre de recaudar y da vergüenza ajena. Pues sí, pues casi 200.000 personas en España el pasado año decidieron dejar su patrimonio literalmente a sus niveles del herederos. doble o más del doble de los años 2007, 2010. En esa estamos. Y lo que vendrá, Carlos, porque esto, o sea, ya el Banco de España, ¿qué más le queda? Vendido, a Pedro Sánchez. rendido. Sí, rendido a los pies de Pedro Sánchez, para algo le han nombrado, ¿no? Efectivamente, ¿cuál será el siguiente informe? ¿Puedes...? Lo que le pida Sánchez. Las mordidas en la obra pública, qué buenas son. Cómo dinamizan la competencia. Sí, efectivamente. Bueno, pues ¿qué quieren que les digamos? Así está el tema, y lo del hambre recaudatoria de verdad que es una cosa, lo del saqueo fiscal, el otro día veía los datos, ya estamos por encima de 150.000 millones, claramente por encima de 150.000 millones de subida de impuestos más cotizaciones sociales desde que llegó Sánchez. Dios. Bueno, les dejamos, ¿qué quieren que les digamos? A levantar España.